Imagine cómo en algunas partes del mundo, según una antigua tradición, quemaban las figuras de sus antepasados, creyendo que esto no solo era un acto de purificación, sino también un poderoso talismán contra las fuerzas del mal. Estos rituales emanaban una poderosa conexión espiritual con el pasado, cuyo contacto llenaba a los vivos de fuerza y bendición. Esta inusual costumbre esconde complejos significados culturales y religiosos que justifican plenamente su crudeza e inusualidad para el oído occidental. Hoy en día, estas antiguas prácticas plantean muchas preguntas en la gente moderna, sobre su significado, sobre los límites morales y sobre el papel de la tradición en nuestras vidas. Entre los pueblos que practican la quema de figuras ancestrales, especialmente en las regiones del sur y centro del mundo, como Sudamérica, Asia y Europa del Este, se han conservado a lo largo de los siglos rituales únicos de honra y ahuyentación del mal. En estas culturas, las figuras ancestrales solían estar hechas de madera o arcilla, y su quema tenía lugar en festividades especiales o durante importantes ritos de paso, simbolizando el regreso de los espíritus al mundo espiritual o la purificación del linaje familiar. Este acto se convirtió en un momento clave en el ciclo vital de la comunidad, conectando el pasado con el futuro mediante poderosas prácticas simbólicas que han conectado a generaciones en una única red espiritual durante siglos. Estas culturas creen que quemar las figuras de los antepasados ayuda a purificar el alma de la familia de la maldad acumulada y la energía negativa, dando lugar a un nuevo ciclo de vida y a la renovación de las conexiones espirituales, que es el aspecto más importante de su cosmovisión. En su opinión, estos rituales fortalecen la unidad de la comunidad, confirmando su conexión con la historia, las tradiciones y las entidades espirituales, además de brindar protección contra las influencias negativas. Además, estos rituales extremos se perciben no como crueldad, sino como un deber sagrado, mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos, lo que aporta a este proceso un profundo significado de superación del miedo y afirmación de la propia identidad. Estos antiguos ritos se basan en la creencia de que los espíritus de los antepasados protegen a los vivos y pueden otorgarles bendiciones o dejarlos a la sombra de las fuerzas del mal si no muestran el debido respeto. La quema de las figuras se convirtió en un evento solemne. Se encendían hogueras, se interpretaban canciones tradicionales y danzas rituales, y se recitaban hechizos y oraciones bajo las llamas ardientes para ayudar a los espíritus a pasar al otro mundo y librarse de los pecados acumulados. Estos ritos eran una parte vital del calendario, ayudando a las comunidades a afrontar los miedos y la adversidad, fortaleciendo su conexión con los dioses, los espíritus y su herencia mediante actos rituales repetidos y de gran carga espiritual. A pesar de la modernización global y los cambios en los valores sociales, muchas de estas tradiciones han sobrevivido en rincones remotos del mundo, donde se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral y las costumbres familiares. En asentamientos modernos y aldeas remotas, los rituales de quema de antepasados continúan realizándose en festividades especiales o después de eventos significativos, preservando su significado espiritual e identidad cultural. En algunos casos, estas tradiciones se han integrado en las prácticas modernas, pasando a formar parte del patrimonio turístico y cultural, lo que contribuye a su conservación a pesar de las presiones de la globalización y el cambio social. En diferentes países del mundo, el simbolismo de la quema de ancestros adquiere matices únicos. En la India, los rituales de fuego se asocian con el retorno del alma a los dioses y la purificación del karma, mientras que en los países de Europa del Este, la destrucción ardiente de los símbolos ancestrales simboliza la liberación del pasado y la preparación para una nueva vida. En Sudamérica, la quema de trajes y figuras ancestrales representa una conexión con los mundos espirituales y una expresión de gratitud por la protección y las bendiciones recibidas. Estos coloridos rituales están llenos de un profundo significado. El fuego no solo purifica, sino que también conecta los mundos material y espiritual, convirtiendo la muerte y la destrucción en un acto de renovación y esperanza. Los materiales visuales permiten percibir la magnitud y la complejidad de estos rituales, desde hogueras brillantes y figuras en llamas hasta ceremonias solemnes rodeadas de participantes unidos por una experiencia espiritual común. Fotos y vídeos capturan cada detalle: llamas centelleantes, objetos simbólicos, vibrantes movimientos rituales y atributos espirituales, revelando un profundo contexto emocional y cultural. Estas imágenes permiten ver no solo el lado externo de las costumbres,
sino también sentir la poderosa energía que impregna estas ceremonias y conecta el pasado con el presente. Estos rituales surgieron en el contexto de la necesidad de fortalecer la unidad social, preservar la memoria de los antepasados y proteger a la comunidad de los malos espíritus, ya que en la antigüedad la fe en los poderes espirituales constituía la base de la cosmovisión de todos los pueblos. Muchos de estos rituales se formaron bajo la influencia de las condiciones naturales y los acontecimientos históricos, cuando la necesidad de combatir los peligros y la adversidad convirtió las prácticas espirituales en poderosos medios de protección y sanación. Finalmente, la quema de figuritas ancestrales se convirtió en un símbolo de invocación a poderes superiores, una forma de expresar gratitud, eliminar la energía negativa y asegurar el bienestar de las generaciones futuras, tradiciones que han sobrevivido durante siglos gracias a su profundo simbolismo y significado espiritual. Entre los pueblos para los que la quema de figuritas ancestrales se ha convertido en una tradición familiar, destacan algunas culturas de Europa del Este, donde este rito se transmite de generación en generación como parte importante de la historia familiar y la vida espiritual. En Asia y Sudamérica, estas prácticas suelen servir como rituales de unidad para toda la familia durante eventos importantes de la vida, enfatizando su profunda conexión con sus antepasados y su historia personal. Estas tradiciones no se destruyen con el tiempo, sino que se fortalecen, convirtiéndose en parte de las costumbres familiares que enfatizan el respeto por las generaciones pasadas y su papel en la vida moderna. En el mundo moderno, las actitudes hacia estos rituales son muy diversas. Algunos los ven como una crueldad anticuada, mientras que otros los ven como un valioso patrimonio cultural que es importante preservar y respetar. En algunos países, estas costumbres son criticadas y prohibidas por razones humanitarias, mientras que en otros se apoyan activamente como parte de una identidad cultural única y de interés turístico. Como resultado, la percepción moderna de estas tradiciones se balancea entre el respeto por las costumbres antiguas y el deseo de humanización, lo que provoca debates sobre los límites de las tradiciones y la necesidad de adaptarlas a los valores morales modernos. Estos rituales desempeñan una función importante en la vida de las comunidades, ayudando a las personas a afrontar la ansiedad, los miedos y las pérdidas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y de comunidad en tiempos de crisis y cambio. Brindan apoyo psicológico, brindando la oportunidad de expresar dolor, gratitud y esperanza mediante acciones simbólicas, como la quema de figuras ancestrales. Socialmente, estos rituales fortalecen los lazos dentro de las comunidades, transmiten valores y tradiciones, y forman una conciencia colectiva que ayuda a mantener la armonía y la estabilidad incluso en condiciones cambiantes. Muchos creen que estas costumbres se asocian exclusivamente con la crueldad o los cultos a la muerte, pero en realidad están imbuidas de un profundo simbolismo y un deseo de armonizar las relaciones con el mundo espiritual. Se trata de un acto de gratitud, respeto y purificación. En realidad, la quema de figuras ancestrales no tiene como objetivo destruir el pasado, sino transmitir bendiciones y energía a las nuevas generaciones, lo que la convierte en un elemento esencial de las prácticas espirituales de los pueblos. Al desmentir mitos, vemos que detrás de la crueldad externa se esconde un complejo sistema de símbolos que permite a las personas mantener una conexión con sus ancestros y armonizar sus vidas con las leyes espirituales. Estos rituales se basan en antiguas ideas religiosas sobre el mundo, en las que se venera a los espíritus de los antepasados como guardianes e intermediarios entre el hombre y el poder divino. La quema de figuras es su expresión activa, fortaleciendo su presencia espiritual y su capacidad para influir en el destino de los vivos. En diversas culturas, estas prácticas se asocian con la creencia de que mediante el fuego y el sacrificio se puede purificar el alma, atraer bendiciones y proteger a la comunidad del mal y la desgracia. Al profundizar en los fundamentos religiosos, comprendemos que estas costumbres no son solo tradiciones culturales, sino formas de vida espiritual que revelan ideas sobre el mundo, el destino y la conexión entre los vivos y los muertos. A pesar de la diversidad de culturas y condiciones geográficas, la mayoría de las tradiciones comparten motivos similares: la purificación simbólica, el respeto a los antepasados y la creencia en los poderes protectores del fuego. Sin embargo, las características, atributos y acciones rituales difieren drásticamente según el contexto histórico y los conceptos espirituales de cada pueblo. En una región, la quema de las efigies es un acto de gratitud y renovación. En otra, un símbolo de despedida y liberación de energías malignas. Y en una tercera, una forma de fortalecer la conexión espiritual con los ancestros.
Estas diferencias y similitudes nos permiten comprender mejor la universalidad de la idea de la necesidad de una profunda transformación espiritual a través del fuego, preservando al mismo tiempo la especificidad nacional y los símbolos culturales únicos. Es importante comprender que, para algunos, estos rituales son un poderoso símbolo de conexión espiritual y superación del mal, mientras que para otros son un acto cruel que trasciende las fronteras morales. La diferencia entre ambos radica en el contexto cultural y los valores de la sociedad. En algunos casos, estas costumbres se perciben como sagradas y espiritualmente necesarias, mientras que en otros se consideran acciones anticuadas y agresivas que merecen condena. Comprender los límites entre el significado simbólico y la crueldad real nos ayuda a respetar las tradiciones, comprender su significado y, al mismo tiempo, a evaluar críticamente las prácticas que contradicen los principios éticos modernos. Estas prácticas ancestrales, a pesar de su profundidad simbólica, siguen influyendo en la sociedad moderna, estimulando debates sobre los límites de la tradición, la moral y el humanismo, y moldeando ideas sobre la espiritualidad y la cultura en diferentes regiones. En algunos casos, inspiran la preservación de las costumbres indígenas y fortalecen la identidad cultural, mientras que en otros se convierten en objeto de críticas y luchas por los derechos humanos. En definitiva, estas prácticas plantean importantes interrogantes sobre el papel de las tradiciones en la vida moderna y la necesidad de adaptarlas y preservarlas, respetando las normas éticas. Es importante reconocer que estos rituales conllevan ciertos riesgos para los participantes y otras personas, asociados con el fuego, las lesiones y el estrés psicológico, especialmente cuando las ceremonias se realizan con fuego real. Las formas modernas de estas prácticas suelen ser supervisadas o en entornos especialmente preparados para minimizar el peligro, pero el riesgo de lesiones persiste si la organización no es adecuada. Por lo tanto, es importante abordar estas ceremonias con respeto, responsabilidad y conciencia de los posibles peligros, ya que el bienestar de los participantes debe seguir siendo una prioridad, incluso cuando se preservan los elementos tradicionales del ritual. Sin tener en cuenta el contexto histórico, social y espiritual, estos rituales pueden parecer crueles o incomprensibles, por lo que su significado y trascendencia más profunda se revelan mejor en la cultura que los practica. Es importante respetar la especificidad de las tradiciones y percibirlas como parte de una cosmovisión única que otorga a las comunidades un sentido de pertenencia y una conexión espiritual con el pasado. Solo en el marco de una comprensión completa del contexto cultural podemos evaluar objetivamente el significado de estos rituales y mantener el respeto por las diferencias en las tradiciones del mundo. Con el tiempo, muchas de estas antiguas tradiciones han experimentado una transformación, adaptándose a nuevas condiciones culturales y sociales, perdiendo a menudo su significado original y volviéndose más simbólicas o decorativas. Como resultado, las visiones y valores morales de una sociedad influyen en la preservación o el rechazo de dichos rituales, sustituyéndolos a menudo por formas de expresión más humanas y seguras. Es importante comprender que el cambio en las tradiciones forma parte del proceso natural de la evolución cultural, lo que les permite seguir siendo relevantes y estar conectadas con los tiempos modernos sin perder su profundo significado espiritual. Hoy en día, estos rituales siguen siendo un poderoso recordatorio de la riqueza del patrimonio cultural y las raíces espirituales de los pueblos, preservando la conexión entre generaciones y enfatizando la importancia del respeto por las tradiciones en el mundo moderno. Sirven no solo como símbolos del pasado, sino también como herramientas para fortalecer la identidad, la unidad y la armonía espiritual en la sociedad. Es importante recordar que, a pesar de los cambios, el significado de estos rituales es un recordatorio de la necesidad de un equilibrio entre el respeto por las tradiciones y el deseo de desarrollo, ya que es a través de la preservación de los valores espirituales que podemos comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. No pierda la oportunidad de descubrir tradiciones únicas y profundos significados ocultos en la riqueza de diferentes culturas del mundo, y sienta la increíble conexión entre el pasado y el presente que une estas asombrosas costumbres. Suscríbete al canal para no perderte nuevos y emocionantes descubrimientos y revelaciones de los secretos de diferentes pueblos. Dale me gusta si te interesa aprender más sobre el mundo y sus inusuales tradiciones, y comparte este vídeo con tus amigos. Después de todo, las cosas más sorprendentes siempre están cerca, solo hay que mirarlas más de cerca.